¿Qué es el Hizmet? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus áreas de trabajo? El Hizmet es un ejemplo de institución de la sociedad civil compuesto por personas que se han reunido en torno a valores universales: amor, rectitud, paz, diálogo, respeto, ciencia, etc. El mentor de la idea fue Fethullah Gulen, que ha escrito más de 100 libros y debido al trabajo por la educación y la paz ha recibido numerosos premios. El señor Gulen comenzó a difundir los principios básicos del movimiento por medio de libros, escribiendo artículos, dando conferencias, sermones en mezquitas y haciendo charlas en cafetería en medio de la gente. El pueblo de Turquía encontró razonable el pensamiento y llamado de Gulen y comenzaron a fundar diversas asociaciones, convirtiéndose en un movimiento de la sociedad civil. Las personas que se reúnen inspiradas en el pensamiento de Gulen aumentan el gusto por la lectura de libros, se libran de sus pensamientos egoístas, obtienen la cultura del respeto por la diferencia, se desarrollan personalmente y muestran interés por las artes, desarrollan la idea de servir a su país, respetar la ley dentro de sus vidas. Hoy en día, los profesores, funcionarios públicos, trabajadores, empresarios y médicos que han puesto su voluntad en el movimiento se parecen mucho entre ellos, debido a que muchos libros participan en proyectos de responsabilidad social, no cometen actos ilícitos, tienen éxito en la vida familiar, el desarrollo personal y la productividad. Conviven con personas de diferentes culturas y religiones, además de adoptar valores democráticos. Estas personas inauguraron la institución Kimse Jogmu para asistir a los más necesitados dentro de Turquía. Fueron por los más pobres, por los afectados por terremotos. Se abrieron salas de lectura para dar educación gratuita en las zonas más vulnerables. Se establecieron puentes para fomentar la hermandad entre kurdos y turcos. Posteriormente, y gracias a la fuerza que fue reuniendo, extendió su mano al mundo, a los lugares donde más lo necesitaban. Se abrieron miles de pozos en África. Se inauguraron hospitales con atención gratuita. Se enviaron equipos de salud para que presten servicios de control. Se trató de llegar lo antes posible a zonas afectadas por terremotos. Recibió premios debido a la forma fiable de extender la ayuda a las víctimas, recaudada en Turquía y el mundo. Estas mismas personas, primero en Turquía, comenzaron a trabajar sobre diálogo entre diferentes culturas, religiones y etnias. En conjunto, se inauguraron instituciones de convivencia y diálogo. Luego, estas mismas organizaciones fueron replicadas en todo el mundo. En este sentido, el señor Gulen, al reunirse con el Papa Juan Pablo II, mostró un ejemplo de diálogo sincero. Luego se reunió con representantes de otras religiones. Sus trabajos de diálogo y convivencia continúan hasta el día de hoy. En el objetivo de Hizmet está el ser humano. Es brindar a las personas el potencial de ser humano, alimentando las hermosas cualidades de los valores humanos universales. Es decir, formar a buenas personas. Escuelas. Para formar a buenas personas, junto con profesores voluntarios, se abrieron escuelas secundarias de ciencia, seguido de universidades. El enfoque fue la educación. Se mostró en la práctica el modelo de buen humano descrito en la teoría, el éxito científico de los jóvenes que se graduaron de las escuelas y su compromiso con valores morales ayudaron a ganar los corazones del pueblo turco. Luego ganaron la apreciación de los administradores estatales. Con el apoyo de todo el pueblo y en corto periodo de tiempo, el número de escuelas llegó a 1000 en toda Anatolia. Con el éxito educativo de las escuelas en Turquía, en el año 1992 se abrieron al mundo. Hoy continúan su educación en 170 países. Estudiantes de diferentes nacionalidades y religiones se reúnen bajo un mismo techo. Juntos mostraron que se puede convivir en paz. La contribución de las escuelas a la unidad social, así como el éxito científico de las escuelas, trajo consigo el reconocimiento y la apreciación del pueblo
y administradores de distintas naciones. Debido al éxito de las escuelas, son apreciados y queridos en todo el mundo y representan una marca poderosa fuera de Turquía. IFLC. La teoría enseñada sobre el diálogo, la convivencia, el ver la diferencia como una riqueza, se transforman en práctica a través de festivales de lengua y cultura. Cada año, en los festivales organizados entre países cercanos, los estudiantes comparten sus propios colores culturales, conocen gente nueva y crean amistades sinceras, dando un mensaje de unidad y solidaridad al mundo. TUSCON. El señor Gülen aconsejó a las personas de Hizmet que formen asociaciones de empresarios y fundaciones. Las asociaciones y fundaciones permitieron el desarrollo profesional, la creación de proyectos de responsabilidad social y los instó a trabajar en el exterior. De esta manera, el pueblo turco aprendió a conocer distintos países. Se instó a aprender lenguas extranjeras, a ver posibilidades de negocios en otros países y desarrolló el sentimiento de responsabilidad social frente a las necesidades del mundo entero. Media. Para explicar el trabajo de Hizmet a un sector más amplio, se abrieron periódicos y canales de televisión, mostrando su trabajo de manera correcta y despejando dudas ante cualquier situación negativa. El periódico Zaman y Samanyolu TV son algunos de ellos. ¿Cuál es la historia del movimiento Hizmet, su posición y dominio? El movimiento Hizmet ha realizado actividades y estudios durante más de 50 años en Turquía. A lo largo de este tiempo han estado más de 17 gobiernos en el poder. Excepto los períodos de golpes de Estado, todos los gobiernos apoyaron y fueron referencia para el movimiento. Los presidentes como Özal, Ecevit y Demirel, quienes han dejado su huella en los últimos 50 años, son los ejemplos más populares. Erdogan también dio su apoyo en los primeros 10 años de su presidencia. Además, el movimiento ha estado trabajando en todos los países del mundo durante más de 25 años. ¿Cuáles son las principales y verdaderas razones de los problemas que existen con Erdogan en Turquía? Erdogan empezó a demoler los valores democráticos y esperó que esto fuera tolerado. Esperó que su cooperación con los grupos terroristas como ISIS, el Nusra y Sadat fuera pasado por alto. No pudo aguantar ante las críticas en contra de sus políticas equivocadas a largo plazo, como las del sureste y Siria. Esperó a que se tolerara el trabajo ilegal y la corrupción. Durante su tercer periodo de gobierno, Erdogan no pudo soportar las críticas en contra de sus políticas, lo cual ignoraban los intereses de su país y de la gente, mientras que beneficiaban a sus intereses personales y aliados. Mientras tanto, furtivamente se apoderó de toda la prensa, comenzó a cambiar las leyes, debido a que tenía en la asamblea a la mayoría de parlamentarios a favor de él. Se inventaron nuevas leyes para sus errores cometidos por el gobierno, pero los eventos no sucedieron como pensaban, y el Estado reaccionó ante la ilegalidad. Comenzaron las operaciones anticorruptivas y se descubrieron las actividades ilegales de 4 ministros y sus hijos. Se descubrió la cooperación de Erdogan con los grupos terroristas. Muchos camiones llenos de armas fueron capturados por la policía estatal y militar. En los primeros 10 años de gobierno, la policía arrestó a los ladrones, los soldados capturaron a los terroristas y los entregaron a la justicia. Pero cuando los mismos policías y soldados comenzaron a detener a los miembros del gobierno, comenzaron los problemas. La postura del movimiento Hizmet fue: se debe dejar que la ley del Estado funcione. Los criminales deben ser castigados. Después de eso, Erdogan y su equipo decidieron atacar con las calumnias en lugar de justificarse ante la ley. El movimiento Hizmet fue elegido como la primera víctima. Al utilizar el poder del Estado y la prensa estatal, el movimiento fue declarado como una organización terrorista. Atacaron con difamaciones sin sentido e insultos contra las personas más destacadas del país. Lo peor de todo fue que los voluntarios que trabajaban de manera altruista por su país fueron llamados como terroristas y traidores. Incluso
fueron presentados como espías extranjeros. Por supuesto, el pueblo turco no les creyó en un principio. ¿Cómo podían creer? Porque los miembros del movimiento eran sus hijos o parientes y los conocían muy bien. Durante 2 años el mismo énfasis estuvo siempre en la prensa y en las redes. Pero aún así, no pudieron convencer a la gente. Cuando la gente iba a decir, dejen de perseguir estas personas inocentes, se ha planeado un autogolpe. Era un plan terrible como una nube oscura sobre el país. Cuando el golpe estaba en curso, el movimiento fue declarado como culpable, diciendo que el golpe de Estado fue llevado a cabo por el movimiento Hizmet. Esa noche miles de personas inocentes que ni siquiera sabían que hubo un golpe, fueron sacados de sus hogares, encarcelados y sometidos a torturas. Luego, el gobierno declaró el estado de emergencia para poder implementar sus atrocidades ilegales con mayor facilidad. Miles de policías, jueces, fiscales, soldados, maestros, hombres de negocios, amas de casa fueron encarcelados. Se clausuraron todas las escuelas del movimiento, se incautaron los periódicos, los canales de televisión y las emisoras. Se cerraron asociaciones y fundaciones. Todo el personal que trabajaba en esas instituciones quedaba desempleado y no se le permitía trabajar en ninguna parte. La mayoría de ellos fueron encarcelados. Arrestaron a los empresarios, confiscaron sus fábricas y cuentas bancarias. Sin hacer ninguna investigación legal, miles de funcionarios, maestros, académicos, médicos, soldados, policías, jueces y fiscales del Estado fueron destituidos de la profesión y arrestados. Sin importar que fueran ancianos, hombres, mujeres, amas de casa y bebés, arrestaron a más de 500,000 personas, las dejaron sometidas a torturas y les confiscaron sus derechos humanos. Además, han convencido al público con todas estas mentiras, calumnias y planes de golpe. Hubo una presión social sobre los miembros del movimiento. Hubo un genocidio en Turquía y aún continúa. ¿Cómo reaccionó y respondió el movimiento Hizmet a esta persecución? Generalmente, los movimientos civiles adoptan 2 posturas ante este tipo de persecución. Se pacifican no reaccionando. Se enfocan en proteger sus pequeños intereses y en sobrevivir, pero a lo largo del tiempo desaparecen. Otros defienden sus derechos a costa de todo, hasta incurrir a métodos ilegales. Algunos incurren al terrorismo. Pero fuera de estos, el movimiento Hizmet demostró una actitud muy diferente a ellos. Con toda su valentía defendió sus derechos dentro de las legalidades y en todas las formas democráticas posibles. Para defender sus derechos, utilizó efectivamente sus medios de comunicación, canal de televisión y diarios. Trató de hacerse escuchar a toda Turquía y al mundo haciendo uso de las redes sociales. Ha llevado a cabo todos los recursos legales, incluyendo la jurisdicción de la ley. Trató de obtener su apoyo informando a las organizaciones internacionales, UE, ONU, UNESCO, etc. Al tomar estas acciones, nunca hizo uso de la fuerza bruta ni de la tiranía. No se enfrentó con policías ni con soldados. Siempre respondió ante ataques ilegales por medios democráticos. Nunca tomó un arma, ni piedra, ni siquiera un palo. Sufrió mucho, pero nunca incurrió al terrorismo. Solo pensó en salir del país silenciosamente y refugiarse en otros países, y así lo hizo. Y la emigración, salir del país y dramas que vivieron. Los que tenían pasaporte salieron legalmente. Aquellos que se les había confiscado o cancelado el pasaporte intentaron pasar a Grecia por el mar Egeo y por el río Maritsa, Ebros, en botes, o cruzar las montañas a pie, o montados en caballos, por Georgia e Irak. Durante estos recorridos, más de 70 personas perdieron su vida, siendo mártires. En cuanto a los que no pudieron salir, les esperaba una vida mucho más difícil. Sufren de la presión social, nadie les da trabajo,
Vivir todos los días esperando alguna operación policial, con el miedo a ser encarcelado y torturado en instalaciones desconocidas. Dificultades económicas de las familias, quienes sus familiares están en cárcel. Quienes dan ayuda a estas familias también están encarcelados. Los tentáculos de Erdogan y el terrorismo de Estado. La persecución de Erdogan, que se convirtió en un genocidio contra los simpatizantes del movimiento Gülen, no ha quedado solo en Turquía. Han comenzado operativos de secuestros en otros países del mundo por vías ilegales. Lo han hecho a través de los grupos ilícitos como Sadat, usurpando todo el poder de la inteligencia del Estado. Han usado sus relaciones de interés y amistad que tenían con algunos presidentes extranjeros, ofreciéndoles propuestas ilegales e irresistibles para poder extraditar a los profesores turcos. Después de cada intento de secuestro, la opinión pública ha conmocionado, ha influido en la tranquilidad de los estados y ha habido renuncias en los gobiernos. Sin embargo, los ciudadanos de los países siempre han estado apoyando de manera extraordinaria a los profesores. Los países que tienen una democracia fuerte como los Estados Unidos, Canadá y Europa siempre han repugnado estos hechos y advirtieron a los países que estuvieron involucrados con el terrorismo. Intentaron cerrar los colegios que ofrecían una educación exitosa y han sido un motivo de orgullo para Turquía desde hace 25 años en diferentes países del mundo. Sin embargo, presionaron y ofrecieron sobornos a los estados entregando informes llenos de difamación. La mayoría de los países han negado estos intentos de soborno, excepto algunos. Los que rechazaron expresaron que estos colegios ya son parte de ellos, donde han enviado a sus hijos a estudiar. Por otra parte, han manifestado que conocen muy bien a los miembros de Hizmet y están con ellos durante 25 años. La hospitalidad que han ofrecido los países a los miembros del movimiento Gülen, las actividades realizadas y la postura de los simpatizantes del movimiento Gülen. Desde hace 25 años, los miembros de Hizmet han extendido su mano a todos los países del mundo indiscriminadamente. Abrieron escuelas, hospitales, pozos de agua potable, ayudaron a lugares que sufrieron de inundaciones y terremotos, pero actualmente ellos están sufriendo. Tuvieron que salir de su país. Algunos de ellos se han refugiado en los países donde estuvieron y realizaron actividades y otros donde tenían amigos o conocidos. Dieron la prioridad a los países más democráticos. La mayoría los han recibido cordialmente como si fuera un abrazo de una madre, porque desde hace 25 años conocían a esas personas, gente de amor y paz. Los simpatizantes de Hizmet no querían ser un peso para esos países que les abrieron las puertas. Salieron con prisa de Turquía por lo que no tenían recursos, ya que el Estado había expropiado todos sus bienes. Inmediatamente buscaron un camino para mantener su vida, ya que todos tenían su profesión que ejercían exitosamente. Luego crearon empresas y han comenzado a facilitar trabajo a sus compañeros y los ciudadanos. Sus principios se basan en respetar las leyes del país donde viven y saben muy bien la experiencia de convivir con diferentes culturas y religiones, ya que uno de los pilares del movimiento Gülen es el de coexistir pacíficamente y promover el diálogo. Se esfuerzan para integrarse sin ser asimilados. Quieren ser parte de la sociedad en la que viven para enriquecerla. Incluso, en algunos países han sido premiados por su integración exitosa entre los grupos extranjeros. Cómo el movimiento Gülen, Hizmet, da a conocer al mundo su situación, de qué manera lo logra. Todo tipo de defensa se hace en el marco jurídico, legal y democrático. Se utilizan las redes sociales con eficacia. Sus miembros que tienen coraje y saben idiomas extranjeros presentan informes a las organizaciones internacionales a través de las asociaciones en las que trabajan. Se entregan informaciones a la prensa nacional e internacional a través de las asociaciones. Se facilitan informaciones a los dirigentes del Estado y al pueblo por medio de las asociaciones.
Se organizan actividades en días especiales para visibilizar la sensibilización. Gitme bir yerinde, çeken sıkılsın.